tal amigos? ¿Cómo están? Sus psicólogos favoritos saludándolos de nuevo en un programa más de Hablemos Saludablemente, presentándoles a mis compañeros, amigos y colegas, Eli Choza, Lalo del Ángel y Eddie Ochoa, que vamos a hablar el día de hoy de un tema que pues por las fechas y por la importancia que tiene está muy en auge. Y creo que hablar de generalidades es importante para tener como el antecedente básico de lo que representa el género. ¿Qué es el género? ¿Cómo se manifiesta? Etcétera. Es de lo que le vamos a hablar el día de hoy. Y justamente para empezar a platicar sobre este tema, es importante entender desde dónde empieza a forjarse una idea o una identidad de género. Es importantísimo entender el origen para poder también comprender cómo se manifiesta y qué cosas me distinguen o distinguen a las personas entre un género y otro. Eli, ¿tú desde dónde crees que empezamos a tener esa idea o esa identidad, esa concepción de género? ¿Dónde empieza a forjarse para cualquier persona el género? Pues desde la casa, luego sigue con todas nuestras referencias educativas, dígase escuela, dígase religión, que es ahí donde se empiezan a establecer qué tipo de comportamientos vamos a tener las personas de acuerdo al sexo y al rol establecido. Ok. Sí, básicamente en casa es donde principalmente se empieza a forjar el género. Lalo, desde la concepción general del concepto, ¿cómo podríamos definir lo que es el género? Pues es realmente lo que la sociedad, ¿no?, cree, este, lo que debe de hacer o cómo debe de actuar y lo que le debe hasta gustar a lo que son los hombres y las mujeres, lo masculino, ahora sí que masculino y femenino, ¿no? Que hasta en ocasiones lo confunden con el sexo, ¿no? Que también es algo que vamos a estar hablando. Así es, vamos a tratar de diferenciar, o no a tratar, vamos a diferenciar tres ideas básicas que de repente se confunden. Y como tal, pues el género representa todas aquellas ideas, pensamientos, concepciones, conductas o cosas que me hacen a mí identificarme con un género en particular, que me hacen poder repetir ciertos patrones que, como decía hace un momento Lalo, se forjan en la sociedad. Es importante entender que el género no es algo que yo ya tenga de nacimiento o con lo que yo ya como parte de la biología tengo. Es algo que aprendo. Así como cualquier otra cosa que en algún momento puedo desarrollar, es algo que aprendo. Y hace un momento mencionaba Eli, los principales escenarios donde aprendemos lo que es el género. Y para tratar y para empezar a diferenciar estos conceptos que de repente se confunden, Eli, ¿cuál sería la diferencia puntual entre sexo y género? Pues el sexo es lo meramente biológico, ¿no? O sea, digamos que si una persona nace con lo del aparato reproductor femenino, pues se le va a definir como mujer, y si nace con el aparato reproductor masculino, pues se le va a definir como hombre, ¿no? De acuerdo a toda la parte de la estructura biológica. Así es. De repente recuerdo que en las credenciales de lector anteriormente, no sé si lo ubiquen ustedes, se representaba el sexo como masculino y femenino, o de repente se confunde esta idea. Pero es importante Y entender. hasta hoy día en las formas, en los formularios, de repente te ponen género más hombre o mujer, ¿no? Así es. Y lo que define de alguna manera, como dice él, el sexo, pues son las características biológicas con las cuales nacemos. Existen tres en puntual. Los más comunes que son el de hombre y mujer y el intersexual, que es la persona que nace con una combinación de genitales y que de alguna manera no tiene definida esta parte del sexo. No es tan común, pero es, anteriormente se les llamaba hermafroditos, que eran estas personas que tienen esa combinación de genitales. Entonces, Lalo, ya entendiendo esta diferencia entre lo que es sexo y género,
¿Cómo podemos, por ejemplo, también entender lo que es la concepción de género? ¿A qué se refiere concepción de género? Pues es prácticamente lo que uno mismo va, independientemente de su sexualidad y sus sentimientos, es lo que va formándose a sí mismo, ¿no? Porque tal vez yo lo considero como si fuera parte de la identidad de género, ¿no? Lo que realmente a uno le gusta y lo que realmente le va haciendo, ¿no? Como el hecho de, pues bueno, soy hombre y tal vez me guste hacer cosas como anteriormente decían que el bailar ballet era solo para mujeres, ¿no? Y realmente, pues, actualmente, pues cualquier hombre puede hacerlo, ¿no? Aunque aún así hay algunas academias que no los aceptan, ¿verdad? Pero son todas esas cuestiones en las que pues uno mm, se va formando y lo va amando, ¿no? Independientemente de cómo lo hayan criado de cierta manera, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo, porque hay ocasiones en las que sí siguen como que esa línea y hay veces en el que dices, "Ah, no, la verdad es que la línea en la que me estás criando, la me estás formando, no es la con la que yo me identifico, ¿no? A mí me gusta más hacer otras cosas. Así es, Lalo. Literalmente la palabra identidad y concepción pues son sinónimos en este sentido y en este concepto, ¿no? Tratar de entender que son cosas que yo mismo creo que están bien para mí desde el género en el cual me viva. Es decir, justamente es eso, ¿cómo me siento? ¿Con qué género me identifico más? Más allá de cualquier expresión que ahorita lo vamos a tocar más puntualmente, es cómo me siento, cuál es el género con el cual me identifico y con el que mejor o con el que más a gusto me siento. Porque a veces, por ejemplo, yo puedo haber nacido hombre y a mí yo me puedo identificar más con el género femenino, pero la sociedad misma también me impone, por haber nacido hombre, comportarme de cierta forma. Entonces también tiene que ver con esta idea personal en la cual me siento más cómodo viviéndome desde un género en particular. Eli, en Claro, relación a la expresión, dímelo. perdón que interrumpe, pero también hay que hacer este paréntesis que realmente una cosa es la identidad sexual, la orientación sexual y otra cosa es la identidad de género, ¿no? Que hay gente que de repente lo confunde, de que no, pues eres hombre y te gusta la gimnasia o te gusta el ballet, o como tú dices, no, las cosas que le gustan a las niñas, entonces, ya eres gay, ¿no? Y no necesariamente su orientación sexual sea esa, ¿no? Entonces, sí hacer como que ese paréntesis, ¿no? Que también es muy, muy importante entre estas diferenciaciones entre lo que es la orientación sexual y la identidad de género o los roles de género. Así es. Y justamente en ese sentido, pues poder entender también que, como dices, una cosa es el género, otra cosa es el sexo y otra cosa es la orientación sexual. Y en ese sentido también existen tres por las cuales yo me puedo sentir identificado, que es la heterosexual, la homosexual y la bisexual. Ya para que nos vaya quedando un poquito más clara esta idea, ¿no? Eli, en relación a la expresión, ¿qué cosas, por ejemplo, me pueden hacer a mí identificarme desde la expresión con algún género en particular? Pues pudiera ser justo lo que mencionaba, por ejemplo, Lalo, ¿no? O sea, yo me identifico como hombre, pero quizá me lo manifiesto con ciertos eh, aspectos femeninos como se podría, o que se conceptualicen como femeninos o exclusivos de las mujeres, como bailar ballet. No sé si esa es por ahí la duda o Sí, la respuesta. sí, y también tiene que ver justamente como hablábamos de este origen y de todo lo que me dicen que yo tengo que hacer a partir del género en que me identifico. Por ejemplo, una expresión tradicional del género masculino es que los hombres no lloran. Esa es una manera también de manifestar que como pertenezco a ese género y nací hombre, pues tengo que hacerlo. Y ya vamos a hablar también un poquito sobre los roles, pero tiene que ver justamente con cómo expreso
ese género. Desde la idea O por tradicional hay ejemplo, cosas que como hombre, sí, es muy común, ¿no? Por ejemplo, el niño, ¿no? Los niños pequeños que de repente agarran la muñeca y no, suéltala, las muñecas son para las niñas, toma el carrito. Los niños juegan carritos, ¿no? Y eso es súper común. sí, sí, sí. Y tiene que ver justamente con esa idea tradicional. Como si los juguetes, los colores o cualquier otra cosa que un niño toma tuviera un género en particular. Así es. Y no es así. O no necesariamente es así, porque, insisto, hay personas y culturas completas que todavía creen que ciertas actividades no deben ser hechas por hombres o al revés, que ciertas actividades no deben de ser hechas por mujeres. Y ahí es donde también empieza a manifestarse esa expresión de género, también como lo concibo yo. El concebirlo o el expresarlo depende enteramente de mí, porque yo puedo obedecer o no a estas ideas tradicionales de esa expresión de género. Entonces, ya nos metemos quizá un poquito más al tema de roles. En ese sentido, y qué roles, por ejemplo, ubicamos que pueden pertenecer a un género o a otro. Que la mujer se debe de quedar en casa, ¿no? El más, el más firme, ¿no? El más fuerte. No, es que la mujer se quede en casa y la mujer se debe de encargar de los hijos, ¿no? Y sobre O todo los el hombres no fallo. lloran, las mujeres son sensibles, ¿no? Las mujeres sí está bien que lloren, está bien que manifiesten sus emociones y el hombre no. El hombre no puede manifestarse, no puede manifestar sus emociones ni ponerse en contacto casi con sus emociones, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo uno muy común en tiempos de preparatoria con los adolescentes, que por ejemplo, si a un hombre lo veían con muchas chicas o tenía muchas novias, era visto como alguien, como el más popular, como qué bien, que tiene muchas, era aceptado de alguna manera esta interacción. Pero si lo hiciera una mujer, es señalada, es juzgada y ya se imaginarán todas las cosas que dicen de ella. Entonces, ahí hay un rol particular que no es equitativo, que no es igualitario y que de alguna manera por ser vivido desde el punto de vista de un hombre o una mujer, pues hace una diferencia. Y creo que podemos poner muchísimos más ejemplos de esto que también obedecen a ciertas cosas que desde los roles se deben practicar según la sociedad. ¿Qué más ejemplos podemos mencionar en este sentido? Pues también que como que se espera que el hombre tenga un carácter más dominante y la mujer sea un poco más sumisa, más mediadora, conciliadora, y el hombre es el que impone, ¿no? Dice, aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Eso es igual muy tradicional. El hombre debe de mantener la casa, ¿no? El hombre tiene que trabajar, no, independientemente de que la mujer trabaje, el hombre es el que debe de proveer, ¿no? Entonces, Y las mujeres a cuidar la casa y a limpiarla. los trabajos, ¿no? Como también hablábamos en el podcast pasado, un poco de los trabajos en los que actualmente ya hay... ¿Qué? Las profesiones, los trabajos. Las profesiones, ajá. Como dices. Sí, por ejemplo, ya hay mujeres que se dedican a la albañilería, hay mujeres choferes, hay mujeres que anteriormente era, no, es que te vas a lastimar, ¿no? Ya hasta todavía lo utilizaban de burla, ¿no? Se te van a romper las uñas. No tiene nada de malo, ¿no? Te van a sangrar los oídos ahí. Sí, es que también es... Sí pican un poquito, pero importa poder señalarlas porque lamentablemente es algo muy común, que todavía se maneja porque vemos todos los días, por ejemplo, con este tema del 8M, cómo muchas manifestaciones son reprimidas porque las hacen mujeres, como si eso estuviera mal. Vi claramente una imagen que me impactó, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol y hay una imagen donde se están peleando los hombres, en particular en el estadio, y de eso nunca se habló con tanto revuelo como se habla, por ejemplo, de que las mujeres se manifiesten. También es una expresión desde el género y desde los roles
que es bien vista o naturalizada por parte de los hombres y las mujeres. Y es importante, por ejemplo, mencionarlas para romper esta hegemonía desde el sistema patriarcal de que a los hombres se les permite hacer más cosas que a las mujeres. Estos roles de los que estamos hablando, normal o naturalmente, no benefician a una mujer. Por eso es que se empieza a hablar un poquito más de equidad, un poquito más de entender el género desde la igualdad y desde la equidad, que a fin de cuentas ese es como el objetivo principal, ¿no? Hablábamos hace un momento de las cosas o desde dónde empezamos a forjar esta idea o identidad de género. E incluso pasa desde antes de que tengamos conciencia. No sé, Eli, si quisieras platicar el ejemplo que estábamos compartiendo antes de entrar a grabar. Sí, claro, o sea, me pregunta Eddie, oye, ¿por qué las parejas cuando bueno, están esperando bebé, quieren ir con el ginecólogo y saber cuál es el sexo del bebé, ¿no? Y en automático, porque es así en automático, para saber de qué color comprar la ropa, o para saber de qué color vas a pintar el cuarto o decorar el cuarto, ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, pero ya es tan natural y tan aprendido que es cuando dices, ¿what? A ver, espérate, ¿no? Se supone que yo estoy pensando diferente y no, o sea, hay cosas que todavía están muy arraigadas. Y fíjense, los niños ni siquiera tienen conciencia a esta edad y ya les estamos implantando ideas que tienen que ver justamente con el género. O sea, si tú le pones el mameluco rosita al niño no te va a decir absolutamente nada y no va a pasar nada. Pero la idea principal no es de los niños, sino de los adultos y de la misma cultura y sociedad que influyen tan importantemente para poder decir, así tiene que ser. Como eres hombre, no tienes que llorar. Como eres mujer, puedes llorar y expresar y puedes mostrarte débil o frágil, como si llorar fuera un símbolo de debilidad o fragilidad. Y pues sabemos que no. Y es importante, como dice Eli, poder empezar a quitar esa naturalidad a ese tipo de conductas, ¿no? Y Lalo, en ese sentido, pues, por ejemplo, ¿qué otras cosas se naturalizan cultural o socialmente hablando que permiten entender el género desde esta idea desfasada? Wow. Pues realmente desde los deportes, por ejemplo, ¿no? Anteriormente, o sea, yo recuerdo, ahí, lo siento familia, yo recuerdo que mi hermana quería jugar fútbol y no había equipo femenil. Y afortunadamente encontraron un equipo donde la pudieron inscribir, pero era, era todos hombres, era la única niña ahí jugando fútbol. Y eso no lo hacía menos femenina, ¿no? Y todavía recuerdo que cuando daba clases en la secundaria, no hace mucho, había una niña que se enojaba porque decía, es que los niños no me quieren dejar jugar fútbol porque dicen que me van a lastimar y los maestros le están dando la razón. Exactamente. Y yo así que, a ver, dame chance, voy a ir con los maestros, ¿no? Hay un video muy padre en YouTube, no, seguramente ustedes ya lo vieron, donde les dicen, ponen a varios niños y le dicen, primero ponen a una niña, le dicen, a ver, Ah, corre como niña, y corre así, ¿no? A ver, y al niño, ¿no? Sale el niño, a ver, corre como niña, y sale el niño así. Y luego sale un adolescente y lo mismo. Entonces ya le dije, bueno, ahora corre como realmente corres tú a la niña, ¿no? Y pues no corre así, o sea, corre, simplemente corre, ¿no? Y digo lo mismo con la chava, lo mismo con el chavo, y entonces ahí es cuando te dicen, o sea, ¿cuál es la creencia o el estereotipo que tienen respecto a las niñas, ¿no? O sea, cómo las visualizan, o cómo visualizan su comportamiento, y en realidad, pues a la realidad es totalmente diferente. Este video a mí me encanta. No sé si ya lo vieron. sí, lo que es ese, y ¿sabes qué otro a mí me gusta? El de la propaganda que sacó Nike, el de la niña cantando de cómo son las mujeres, ¿no? De que las mujeres, independientemente de que pueden ser dulces, cariñosas, pueden ser fuertes, pueden ser ágiles y pueden hacer
varias cosas, ¿no? Y ahí ponen que dentro del auditorio salen mujeres patinadoras de jiu-jitsu, o sea, de varios deportes, ¿no? De hecho, creo que hasta ganó un premio ese comercial, ¿no? Es que es muy, muy, muy bueno. Y es que están rompiendo cada vez más paradigmas sobre, sobre eso, ¿no? Hasta el hecho de el patinador, este, un adolescente que ganó premio o certificación para irse a las Olimpiadas y todo el mundo, a pesar de que le grabaron un video para celebrar su premio, toda la retafila de comentarios de seguro es gay, de seguro es amanerado, y es que ve cómo se mueve, dices, ¿desde dónde están hablando? ¿No? ¿Cómo es que le Sí, es dicen a esta que persona todo esto? si se dan cuenta, el principal influyente en estas ideas, pues es la cultura. Y de repente es muy complicado desprendernos por completo de esa idea de que me van a señalar, de que me van a decir. Por ejemplo, ahorita no sé si fue Lalo o Eli que mencionaban que a una mujer se le juzga por no ser femenina, pero una mujer no tiene que ser femenina desde esa idea si no quiere. Puede vivirse desde su género femenino, pero no necesariamente cumplir con esas ideas que la sociedad dice que tiene que cumplir por ser mujer desde el género femenino. Lo mismo pasa con un hombre. Un hombre puede ser heterosexual desde el género masculino, manifestarse desde el género masculino, sentirse desde el género masculino y no necesariamente cumplir con esas ideas hegemónicas que dice la sociedad que tiene que vivir. Por ejemplo, un hombre puede llorar y no pasa absolutamente nada. Y es eso, empezar a romper un poquito esos paradigmas para poder entender que las expresiones de género pueden ser infinitas y no tienen que ser como dice la sociedad que tradicionalmente tienen que cumplirse. Desde ahí empezamos a cambiar esa idea de género. Entonces, para poder seguir contextualizando esta idea de género, si yo les preguntara, ¿qué pasaría si un niño de 2 años, por poner un ejemplo, va caminando y de repente se cae? ¿Qué creen que le dirían las personas que estarían a su alrededor, sus padres? No pasa nada. Ujú. No, pues no llores, no llores, sigue Levántate, no llores, adelante. aguántate, no pasa nada, Los no, niños no no te lloran. sobes. Ajá, Los niños no ok. lloran. Eso, Aguántate como los eso, machos. los machos, Ajá. ándale. Sí, sí, sí. Ay, esas ideas, ¿sabes? Aguántate como los machos. ¿Y qué Causa pasaría, por ejemplo? cortocircuitos. ¿Está todavía? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es una niña pequeña la que se cae? ¿Qué le dirían normalmente? Pobrecita, la Ay, me decían, papachean. cállate. Yo que lloraba mucho. Pero sí, sí, a las niñas es como casi con algodoncitos, ¿no? Y que, ay, Ujú. princesa, y la levantan y la Sí, la limpian, papachan y a ver, claro, ese no pasa chocolate, nada. necesitas. Sí, Y estamos hablando de la misma acción y el dolor es el mismo. No por ser hombre me duele menos, no por ser mujer le duele más. Entonces, eso también es una de esas cosas que desde pequeños forjan Y esa fíjate, qué idea de chistoso que porque como las hombre, mujeres tenemos, perdón, que qué chistoso porque las mujeres tenemos un umbral de dolor más alto que los hombres, ¿no? bueno, O es sea, en el una, sentido de que, no, o sea, en el sentido de que biológicamente las mujeres tenemos un umbral más alto del dolor, ¿sí? Y es a la que más o sea, es a las que más sobreprotegen en ese sentido. Y al niño, o sea, como tratando de minimizar el dolor que, pues, para un niño. Cuando tú dijiste de que nos duele igual, dije, no es cierto, a las mujeres se supone que tenemos un umbral de dolor más alto, y sí es cierto, o sea, los que más nos ponen así como con algodoncitos,
Y dije, no manches, pobres niños, pues a ellos les ha de doler un poquito más y los reprimen. Pero pueden Es cortar que no es mascotas. no es una idea generalizable, porque no podemos decir que a todas las niñas les duele menos que a un niño. Y hablamos como de una cuestión de la acción más bien que permite, por ejemplo, que la niña se exprese y que el hombre reprima. Más allá de que le duela mucho o no le duela mucho, es la acción. A ver, fue una reflexión arbitraria, filosofal de lo que dijiste. Pues si quieren, den más ejemplos como de estas ideas para poder ya ir aterrizando. O hablamos de... Pues, por ejemplo, ¿saben? Hay un canal que se llama OK Chicas, creo que ponen a hombres a precisamente a interactuar o a vivir situaciones que viven las mujeres, ¿no? Como para Ah, sí. aterrizar y quitar esos estereotipos, ¿no? Desde algunos deportes, a el cómo se visten, ¿no? Y al final les preguntan el cómo se sintieron. Así como Como para para generar esa sensibilización. exactamente, y para y para recordar épocas de maestría, aquí a Eso mi podemos mencionar. compañero, Sí, venga. sí, claro, pues Sí, bueno, ya sabes, me imaginé que era algo así. Échalo, Lalo, échalo. que bueno, para todos aquellos que no sepan, aunque es la primera vez, pues los tres estudiamos la misma maestría, ahí nos conocimos, ahí nos hicimos cuatachos, tuvimos la clase de sexualidad precisamente y nos hicieron hacer cambios de roles de género, donde literal, tanto a Eddie como a mí nos hicieron vestirnos, maquillarnos y actuar como el sexo opuesto y hasta nos hicieron ponernos nombres. Ya ni me acuerdo cuál fue mi nombre, pero y a las mujeres igual, ¿no? Y sobre todo nos pusieron en ciertas Pero situaciones. desde la ropa interior, Pero, desde la ropa interior, porque eso es importante. Es que, Yo traía una tanga creas o roja. no, yo tenía mi calzón de pero ¿sabes abuelita. qué? A lo que voy es cuando, cómo te transformas. O sea, como que, o sea, te metes en las mujeres que cabe señalar que éramos más mujeres en la clase. Desde que te pones el boxer, los tenis, o sea, la playera, la bermuda, ¿no? Y cómo te adoptas ese rol y pues de mujeres, pues se sintieron de cierta manera, creo yo, ¿no? Sí, ¿no? Y las situaciones en las que nos pusieron, ¿no? Donde, a ver, se supone que son dos amigas que están yendo al antro. A ver, ¿qué pasa? Oye, Bueno, no sé ustedes cómo se Échale, Lalo. sintieron vestidos, o sea, no sé cómo lo percibieron, cómo lo vivieron, desde que se vistieron, antes de lo que sucedió. si no fue exactamente dentro de- del salón, ¿no? A ver, mujeres, vístanse como se vestiría Bueno, un hombre. unas casitas. Ajá. Y en el caso en este caso, éramos más hombres, pero hasta ese módulo de la maestría resultó ser que los únicos hombres ahí, pues éramos Ed y yo. Y fue a ver, ustedes dos, jóvenes, vístanse como se vestiría o se cambiaría una mujer. Y recuerdo precisamente nada más cómo nos volteamos a ver y era ¿hacia dónde nos vamos? ¿No? Y ya fue que literal nos hicimos casita y no, pues, y las diferentes mm, situaciones, ¿no? A ver, vamos a poner el que sea alguien de tu oficina el que te esté acosando o el de el antro, ¿no? A ver, están en el antro y de repente pues las quieren separar
o cuál, no recuerdo, fueron creo que 3 situaciones. Eddie, ¿tú recuerdas? Sí, esas dos que mencionas y también una violación. ¿Cómo Que fue la olvidarlo? más Ándale. traumática de todas. Creo, Ojo, creo que por y eso comentarles, lo bloqueé. sí. La idea era que esos roles se maximizaran o se exageraran para poder entender también cómo manifestábamos en ese momento esa idea. Yo creo que ninguno de nosotros tenía sensibilidad en género. Yo todavía no tenía nada de eso y pues yo actuaba como naturalmente creía, ¿no? Que actuaba una mujer. Pero en esa dinámica, ya la última, cuando pasa lo de la violación, llegó un punto en el que yo sentí que de plano ya estaba en las últimas, no sé, es una sensación muy horrible. Y evidentemente la idea también es de ser sensible a ese tipo de cosas. Cambiar los roles en algún momento y poder entender lo que viven, en este caso las mujeres, híjole, pues es como un guantazo para que nos quede claro y a fin de cuentas esa era la idea, ¿no? No sé en el caso de las mujeres cómo lo vivirían, pero también su actuación era basada en esa idea que se tiene que un hombre al momento de hacer una actividad como esta, pues haría, ¿no? Y creo que también se desfasó mucho. Yo llegó un punto en el que dije, pues ya me violaron, ya hicieron lo que... Y sí me sentí con un temor que nunca había tenido, sumamente vulnerable y obviamente puedo entender lo que vive una mujer así. Es algo muy, muy feo. O cuando se pusieron en 2 filas y nos decían, jovencitas, pásenle. Y ahí nos tocaba Digo, pues, ¿no? piropos, nalgadas, Nos tocaban. todo, no, por eso digo, nos tocaban. Y todavía era ida y vuelta. O sea, no, solo eso. Y en este caso, pues, Eli, ¿cómo te sentiste tú en esta actividad? Cuéntanos ahí desde tu perspectiva. Pues, pues incómodo hasta cierto punto porque, pues en mi caso, pues he estado o sea, en esas situaciones y entonces como que sí, sí había hasta cierta empatía, ¿no? A pesar de que sabíamos que era un ficticio, pues sí, como por ejemplo, yo me acuerdo en la escena del abuso sexual, el pobre Eddie, yo me acuerdo que estaban las chicas así como que en bolita y Eddie en el piso y ya estaba como atrás de ellas, o sea, no estaba dentro de las de adelante así, sino que desde atrás así como que sí gritando y así, pero así como decía, digo, eso sí yo nunca lo he vivido, pero así como que me explico, así que sí era como algo confuso en ese sentido, porque algunas cosas sí las he vivido y otras no, entonces como que hacerlo era como que, no está bien, ¿no? Pero pues lo que les decía, o sea, como que cuando te vistes, o nos vestimos, en mi caso cuando me visto de hombre, pues sí como que cambia el chip o cambia la actitud, no el chip, la actitud, ¿no? Entonces, sí, sobre exagerando, obviamente, lo que nosotros o cómo percibimos nosotros las conductas masculinas, ¿no? Sí, creo que pues en ese sentido ejemplificamos varias cosas en este programa para poder entender que lo que vimos el día de hoy es una probadita, de verdad, la idea, la teoría del género es muy, 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 muy amplia. Y creo que un momento como este pues no nos alcanza por completo. Por ejemplo, no mencionamos a los demás géneros, que no son menos importantes porque no los mencionemos, pero nos vivimos en una sociedad donde hay dos que son más comunes y que de alguna manera son entendidos desde la generalidad, pero evidentemente los demás géneros importa muchísimo también mencionarlos y más ahora que se está buscando que haya una equidad en ese sentido. Y también entender cómo la cultura influye de manera directa e importantísima en entendernos desde uno u otro de los géneros que manifestamos. Chicos, para ir cerrando, algo que quieran agregar sobre este tema tan importante. Pues por mi parte, yo creo que falta mucha educación, falta mucho el empaparse de lo que ya hay, de lo que existe,
para poder entender un poquito lo que, pues todas estas situaciones que se están viviendo, estos movimientos y generar también cierta empatía y conciencia hacia lo que está pasando, ¿no? Y a veces es fácil criticar y juzgar, pero porque hay una ignorancia al respecto, ¿no? O sea, definitivamente, como dice Eddie, es algo, un tema muy extenso y no lo podemos saber todo, pero sí es importante como iniciar o empezar, ok, tener, ¿no? O sea, esa curiosidad de, bueno, a ver de qué se trata, ¿no? Entrar, investigar, preguntar. Si conocemos a alguien que esté más empapado del tema, pues acercarse a esas personas, ¿no? O instituciones. Sí, y es que realmente, como dijo Eddie, ahorita estamos viviendo o estamos formando, mejor dicho, estamos conviviendo con muchos tipos y estereotipos también, que realmente por eso es que mucha gente pide esta equidad o igualdad de género, ¿no? Entonces realmente, como estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eli, ¿no? Realmente buscar esa información, de hecho eso es parte del por qué empezamos a formar este podcast, precisamente para ir quitando estos tabús, dar esta educación, de verdad los psicólogos también damos estas pláticas, ya sea a escuelas o dentro de las consultas, y aún así hay especialistas en los temas, ¿no? Donde, donde realmente hay fuentes de información, no tampoco abran la primera página de internet que se les aparezca, también saber dónde buscar. Hay páginas especializadas, ¿no? Está, por ejemplo, desde la ONU, está la OMS, donde hay bastante información. Entonces, invitarlos a que sean parte de este movimiento y de este cambio, ¿no? Porque el cambio inicia con cada uno de nosotros y con la aceptación. Bien, pues yo para cerrar le invitaría también a que haya una reeducación en este tema. Yo me siento completamente afortunado de haber trabajado en un espacio donde pude conocer estos temas. Yo vengo de una familia tradicional y fue un contraste inmenso en cuanto a la información. Y creo que también es esta oportunidad que todos tenemos para poder justamente reeducarnos a partir de estas ideas contrastantes y entender que tiene que haber una evolución en este tema. Y la evolución implica que entendamos que no hay una diferencia. La única diferencia está aquí y mientras no cambie esa idea o esa concepción, pues las cosas van a seguir siendo como hasta ahora y no vamos a alcanzar a entender la dimensión que tiene el tema del género, el tema de la equidad, el tema de la igualdad y poder vivirnos desde esa perspectiva, desde ese escenario. Y pues bueno, agradecerles su atención. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo programa. Cuídense y que todo esté bien con ustedes.